Buenos días, estimados alumnos y alumnas. En las cápsulas siguientes vamos a terminar el programa del curso con la anticipación necesaria para que podamos después realizar clases por las plataformas y podamos absolver las dudas que ustedes pudiesen tener. Nos corresponde entonces trabajar en la clasificación de los bienes. El artículo 576 nos dice que las cosas, vamos a estudiar la clasificación de bienes corporales e incorporales. Y vamos a partir diciendo que los bienes corporales son aquellas que pueden ser percibidos por los sentidos. La ley que dice que el artículo 565 dice que corporales son los que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos, como una casa o un libro. Por lo tanto, todo aquello que es percibible por cualquiera de los 5 sentidos, para nuestro derecho es un bien corporal. En cambio, son incorporales, de acuerdo al mismo 565, las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. Vamos a partir estudiando entonces los bienes incorporales. De acuerdo al Código Civil, las cosas incorporales son derechos reales o personales. Todo el segundo semestre del año 2020 va a estar destinado al estudio de los derechos reales. Y el primer y segundo semestre del año 2021, con Derecho Civil 3 y 4, ustedes lo van a destinar al estudio de los derechos personales o créditos. E incluso en Derecho de Familia, Derecho Civil quinto, allá por el año 2022, también van a estudiar algo sobre derechos personales, pues ahí se estudia el derecho de alimentos. Entonces, estudiemos los derechos reales y estudiemos el marco general de los derechos personales. Derechos reales tienen definición legal en el artículo 577 y nos dice que derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Y luego, en el inciso segundo del artículo 577, la ley realiza una enumeración de derechos reales. Y dice, son derechos reales el de dominio, el de herencia, el de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca, y dice además que de estos derechos nacen las acciones reales. Por lo tanto, derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. A ver, cuando la ley dice sin respecto a determinada persona, lo que quiere decir es sin consideración a persona alguna. Ahora, en los derechos reales se concibe la existencia de una relación persona-bien de carácter inmediata, absoluta, es decir, un derecho en la cosa. Ahora, los derechos reales, los vamos a estudiar, admiten clasificaciones. Lo interesante es que dentro de los derechos reales enumerados en el artículo 577, hay un derecho real que es el más completo de todos. Y ese derecho, que es el más completo de todos, es el derecho real de dominio. Y frente a ese derecho real de dominio, que es el más completo, están los llamados derechos reales fragmentados, derechos reales incompletos, derechos reales limitados. ¿En qué sentido? En que si bien ellos confieren prerrogativas a su titular, son menores que las que la ley le concede al propietario.
Por lo tanto, si comparamos el dominio con el resto de los derechos reales, vamos a ver que el dominio nos entrega plenitud de facultades y los otros, si bien nos entregan facultades, pero no en plenitud. Por lo tanto, en una idea comparativa, nosotros decimos el derecho máximo es el derecho de dominio y frente al derecho máximo están los derechos reales limitados, fragmentados, como son el resto. El derecho real de usufructo, el de servidumbre activa, el de prenda, el de hipoteca. Los elementos del derecho real son dos. El sujeto activo, que es el titular del derecho, que puede ser una persona natural o jurídica. Y dos, el objeto del derecho, es decir, sobre qué vamos a ejercer nuestro derecho, cuál es el bien en el cual vamos a ejercer las facultades que ese derecho nos confiere. Ahora, sobre este punto, una referencia a una cuestión doctrinaria que a mí me parece que está zanjada, pero que es interesante que la abordemos. Nosotros, cuando estudiamos relación jurídica, nosotros dijimos que la relación jurídica es una relación entre personas, entre partes. Un sujeto activo, un sujeto pasivo. Alguien que puede exigir de otro una prestación y alguien que debe satisfacer una prestación en favor del otro. Por lo tanto, nuestra lógica es que las relaciones de derecho son relaciones interpersonales. Pero aquí nos estamos encontrando con una situación novedosa, pues aquí no es una relación interpersonal, sino que es una relación persona-bien, persona-cosa. Entonces, hay un sector de la doctrina, en este caso Marcel Planiol, quien dice que es discutible que podamos concebir una relación de derecho entre un titular y un bien, por cuanto lo que él sostiene es que las relaciones jurídicas son relaciones entre sujetos. Entonces, él dice, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, él encuentra una solución que es novedosa, pero que a mi entender no es razonable, no es lógica. ¿Qué dice él? Mire, no puede existir en derecho relaciones jurídicas entre una persona y una cosa. Las relaciones jurídicas son entre sujetos. Por definición, dice él, todo derecho es una relación entre personas y el derecho real, como todos los otros, tiene que tener un sujeto activo, que no cabe duda que es el titular, pero al mismo tiempo tiene que tener un objeto, el bien, pero tiene que tener también un sujeto pasivo. Para Planior, el sujeto pasivo sería todo el mundo, es decir, todas las personas menos el titular. Por lo tanto, sólo así él concibe que pueda configurarse una relación entre el sujeto activo titular, el bien y el resto de la sociedad. Por lo tanto, el resto de la sociedad, todo el resto de la humanidad, tendría que abstenerse de perturbar el derecho del titular. Baudry-Lacantinerie, que es un autor francés, recibe este planteamiento de Planiol y le dice, mire señor, usted está profundamente equivocado. ¿Cómo usted puede pretender que todos los seres humanos del mundo vayan a ser el sujeto pasivo de una relación entre el titular y el bien de que se trata? Por dos órdenes de razones, le dice él, usted está profundamente equivocado. Primero, por algo de carácter práctico. ¿Ustedes creen que en este minuto un sujeto que está caminando por un desierto, que está en el Polo Norte, que está en un desierto de África, que está en la India,
va a sentirse comprometido en una relación jurídica con ustedes y con relación a un bien determinado del cual ustedes sean propietarios? ¿Ustedes creen que esa persona va a tener conciencia de que no puede, por ejemplo, perturbarles el derecho de propiedad sobre su reloj, sobre su teléfono celular, sobre su automóvil, sobre su casa, sobre sus acciones, sobre sus depósitos a plazo? O sea, o que por el contrario, nosotros en este instante nos sintamos comprometidos a no perturbar el dominio, por ejemplo, de una persona que está en Zaire, de otro que está en Uganda, de otro que está en Corea, de alguien que está en Alemania, de alguien que está en Alaska, de alguien que está en México. O sea, evidentemente que desde un punto de vista lógico, Marcel Planiol extrema su razonamiento. Y lo segundo, y esto ya es completamente de derecho, lo que caracteriza a las obligaciones es que el sujeto activo compromete su patrimonio frente al incumplimiento de la prestación. Y eso evidentemente que no se ve, que todo el mundo, que todos los seres humanos, los miles y miles de millones que somos en el mundo, comprometan su patrimonio en las relaciones persona-cosa. Por eso entonces, que como les decía, este es un tema zanjado, pero era necesario analizar la cuestión y ser capaces de dilucidar lo que estamos conversando. Los derechos reales se pueden clasificar en dos grandes grupos: derechos reales de goce y derechos reales de garantía. El derecho real de goce permite la utilización directa del bien, es decir, por ejemplo, usar el bien, gozar el bien, disponer del bien. El más completo de estos derechos de goce es el derecho de dominio. Pero hay otros derechos que también son de goces, pero que están en una escala inferior, no en cuanto a calidad de derechos, sino que desde el punto de vista de compararlos con el dominio. Tienen menos prerrogativas. Y ahí están el usufructo, el uso, habitación y la servidumbre. Por otro lado, los derechos reales de garantía son aquellos que permiten la utilización de la cosa pero de un modo indirecto, por lo que se llama su valor de cambio. Por ejemplo, la prenda y la hipoteca. Yo, acreedor prendario, yo, acreedor hipotecario, no puedo utilizar el bien en forma directa, sino que lo voy a hacer en forma indirecta cuando yo saque a remate el bien prendado o el bien hipotecado. Y yo indirectamente me voy a beneficiar del bien, pero ¿a través de qué? A través del dinero que se obtenga por el remate de esa propiedad mueble o inmueble. Por eso que se dice por su valor de cambio. Valor de cambio significa el valor que yo voy a obtener en la venta, en la subasta, en el remate del bien prendado o del bien hipotecado. Entonces, en los derechos reales de goce, yo utilizo directamente el bien. Por ejemplo, vivo en la casa, por ejemplo. Vendo los animales del campo. Vendo los frutos que el campo produce. Eso es, o sea, utilización directa. Pero en cambio, los bancos no viven en las casas de los clientes del banco. Son los clientes los que viven en sus casas. Pero si mañana el cliente del banco que tiene hipotecada su casa no paga los dividendos, el banco remata. Y el banco ejerce el derecho real por vía indirecta, por el valor de cambio. ¿Cuál es el valor de cambio? Reitero, el valor de venta o remate del bien prendado o hipotecado. Derechos personales. El artículo 578 define los derechos personales de la siguiente forma. Dice, derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales.
Los derechos personales entonces son aquellos que pueden reclamarse solo de ciertas personas. Aquí está el sujeto pasivo perfectamente individualizado, ya sea porque el sujeto pasivo, por un hecho suyo, contrajo la obligación correlativa, o cuando por mandato se ha impuesto una determinada obligación. Por lo tanto, las obligaciones van a nacer o del concurso de la voluntad o bien por mandato legal. Por eso entonces que después nosotros cuando veamos las fuentes de las obligaciones, vamos a tener por fuente de las obligaciones a los contratos, a los cuasicontratos, a los delitos civiles, los cuasidelitos civiles y la ley. Los elementos o partes de un derecho personal son tres: el acreedor o sujeto activo, el deudor o sujeto pasivo y la prestación, es decir, lo que el deudor debe satisfacer en favor del acreedor. Y esta prestación puede ser que el deudor tenga que dar, hacer o no hacer. ¿Quién es el acreedor? El sujeto pasivo, el que puede exigir del deudor una determinada prestación, un determinado deber de conducta típico, incluso con el auxilio de la fuerza pública. En cambio, el deudor es la persona llamada a satisfacer en favor del acreedor una determinada prestación, una determinada conducta típica, que puede ser compelido incluso por la fuerza, incluso ser privado de su libertad, como ocurre, por ejemplo, si no paga la pensión de alimentos, si no paga el impuesto al valor agregado, por ejemplo, si no paga las imposiciones previsionales. Y la prestación, bueno, es lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer. Veamos un paralelo entre derechos reales y derechos personales. Y con eso vamos a dar por concluida esta primera cápsula. El número de derechos reales es limitado. ¿Por qué? Porque los derechos reales solo son creación legislativa. En cambio, el número de derechos personales es ilimitado. ¿Por qué? Porque su creación tiene por fuente la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. 2. En el derecho real solo hay dos elementos: el sujeto activo o titular y el objeto. En cambio, en el derecho personal hay tres elementos: sujeto activo, sujeto pasivo, prestación. 3. El titular del derecho real se aprovecha directamente de la cosa objeto del derecho o de la utilidad que de ésta pueda proporcionar. En cambio, la relación entre el titular del derecho personal, acreedor, y la cosa es indirecta, pasa a través del comportamiento que ha de seguir el deudor. El derecho real, dado que se ejerce directamente en la cosa sin consideración a determinada persona, es absoluto. Es decir, el derecho real sí existe respecto de todos, pero eso no implica que todos el resto seamos sujeto pasivo. O sea, por ejemplo, ustedes son dueños de sus prendas de vestir, son dueños de su computador, son dueños de su reloj, son dueños de su teléfono celular. Las personas son dueños de bienes. Y esa titularidad de derecho es absoluta, es decir, yo soy dueño no solo respecto de mí, sino que respecto de todos. Pero insisto, no implica que esos todos sean sujeto pasivo. Porque las relaciones jurídicas, el sujeto pasivo en una relación jurídica compromete sus bienes. Acá simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es comprometernos a reconocer el dominio y no perturbarlo, o sea, no robar, no hurtar, no usurpar. En cambio, los derechos personales solo pueden ser exigibles de aquella persona obligada, es decir, por eso es que son o tienen el carácter más bien de derechos relativos. Concluimos entonces esta cápsula y pasamos a la siguiente. Muchas gracias.